yoseyomo.com. Si tienes una billetera fría o caliente en MetaMask, en Trezor, en Ledger, en OneKey, me da igual, tienes una billetera y tienes por lo tanto unas frases semilla que probablemente tendrás guardadas en un papel, en una libreta, una agenda o, en el peor de los casos, en el ordenador o en el Google Drive, etc., tienes que pasarte por yoseyomo.com y aprovechar la preventa. Yoseyomo es la empresa que he creado con mi socio Álvaro. Es un producto que va a hacer indestructible tu frase semilla. Tienes que prevenir antes que lamentar de catástrofes, de incendios, de inundaciones, de cualquier índole. Y comprando ahora tienes la posibilidad de entrar en preventa con un 40% de descuento. Son los únicos descuentos que quedan ya porque ha causado furor. Y el 1 de julio va a acabarse la preventa. Así que te recomiendo que entres en yoseyomo.com y mires qué es. Y si no, tienes aquí el vídeo donde lo vas a poder ver y te compres una de ellas. Dicho esto, hoy el vídeo os voy a enseñar un poquito más de autocustodia. Y va a ser el poder gastarte tus cripto con tarjetas. Muchos me habéis preguntado, sobre todo después del vídeo de Double Finance, que os lo dejé aquí, qué otras tarjetas podríamos tener. Y os voy a presentar por un lado la de Egnosis Pay, que esta la tengo desde hace varios meses y no la había podido sacar todavía por los vídeos que tenía que hacer. Y la voy a comparar con esta, que es la Holyhead, que ya os la había presentado en alguna ocasión, y también la de Fiat24, que es la que va con SafePal, que también os la había presentado en otra ocasión. Así que vamos a hacer un repaso de cómo puedes gastarte tus cripto directamente en euros o en dólares en la panadería de la esquina, tirando únicamente de tu billetera fría o caliente. No necesitas un exchange. Dicho esto, si te interesa, quédate y empezamos. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Mi nombre es Iñaki y soy fundador de Cryptodemy. Y como te iba diciendo, en este vídeo te voy a explicar las diferentes tarjetas, estas tres en principio, que las vamos a comparar entre ellas y te voy a dar mi opinión sobre cuál, para mi gusto, es la mejor o cuál no es tan guay, ¿no? Antes de empezar te diré que este canal está patrocinado este año por 3 Comas, una plataforma que te permite operar en diferentes exchanges desde un solo lugar, con herramientas potenciadas tanto si eres novato como si eres profesional. Tiene bots, tiene herramientas mucho más potentes que los que tienen los propios exchanges. Si quieres un 50% en todos los planes, simplemente tienes que hacerte una cuenta con este link de aquí y automáticamente se te aplicará un 50% para siempre. Dicho esto, vamos a ir directamente a las diferentes páginas y te voy a enseñar pues cada una de las tarjetas para que las veas y luego te voy a dar mi opinión al final. Por cierto, hoy a las 7, ahora dentro de unas horas, estaré con Daniel Cuesta en Finance for Everyone en este canal para hablar de cómo puedes deshacerte de tus deudas rápidamente. Ya sabes que es un piloto que estamos creando para ayudar a la gente que no tiene ni idea de finanzas personales, pues a que empiece a aprender sobre todos estos asuntos. Dicho esto, te enseño Egnosis Pay. Bien, Egnosis Pay es una tarjeta que salió aproximadamente a finales del 2023. Es una tarjeta que todavía está un poquito en desarrollo, le faltan algunas cosas como luego veremos, pero pinta bastante bien. Ellos se llaman como que es la primera tarjeta de Visa, de débito Visa, con autocustodia del mundo, vinculada a una cuenta SafeSmart, que es un contrato inteligente. Dice, gasta tus criptomonedas como gasta dinero en efectivo con 80 millones de comerciantes en todo el mundo. Entonces, está presentado en bastantes fondos, en bastantes periódicos o medios de comunicación, y lo que te dicen es que pagas lo que ves, tarifas cero, que esto es bastante interesante de esta tarjeta, desarrollada por Monerium. Además puedes vincularle un NS, es decir, el nombre.eth, que es, digamos, como si fuera un dominio de una web, pero vinculado a una billetera. Además, pues tus llaves, tus activos, es decir, que es autocustodia. Y tiene muy buena pinta. Además, están ahora con el tema del prelanzamiento y demás. Si compras ahora, creo que tienes todavía, yo ya lo he recibido, un NFT que te va a dar ventajas asociadas y demás para el futuro, ¿vale? Muy pronto va a tener pues integración IBAN, donde vas a poder enviar euros desde y hacia tu cuenta a cualquier banco o billetera. Tienes el pago de Apple y de pago de Google Pay, pero de momento no está de forma nativa. Tienes que utilizar Cure. Y luego, pues recompensas y asociaciones. El NFT va a tener muchas más ventajas.
y van a ir abriendo nuevos países porque ahora de momento están demasiado en Europa. Siento decir a todos mis amigos cubanos que todas estas tarjetas no están disponibles para Cuba y Latinoamérica, ¿de acuerdo? Fijaros aquí los países que entran, prácticamente son todos los de Europa, ¿de acuerdo? Y próximamente van a hacerlo en Brasil, Estados Unidos, Indonesia, México y más próximamente. Luego tenemos la tarjeta de Fiat 24, que ya os la presenté en el vídeo este de aquí, y que básicamente es una tarjeta suiza que te logueas con un NFT que te compras, ¿de acuerdo? Y esta la tienes, puedes comprarla directamente por aquí, pero también la tienes en la parte de SafePal. Tú te bajas la aplicación de SafePal, no hace falta que tengas SafePal y ya vas a tener la posibilidad en Bank, como vamos a ver ahora, de poderte conseguir una de estas tarjetas. Y como puedes ver, pues puedes gastarte en 40 millones de comercios a nivel mundial, tienes la parte de Google Pay, Samsung Pay, Apple Pay de forma nativa. Y luego además puedes, pues bueno, el password protegido, que es cuando compras online te pide esa verificación adicional, que es una capa extra de seguridad, el 3DS. Y bueno, tienes aquí las diferentes límites que ahora los vamos a ver en la comparativa. Y como SafePal, pues te muestra en SafePal que soporta esta tarjeta, dónde la soporta. Y principalmente es en Europa, porque aquí lo cuenta como Francia. ¿De acuerdo? Tienes aquí los países. En la descripción dejaré todos los enlaces. Por otro lado, Holy Hell, esta es una tarjeta que os hablé de ella en este otro vídeo, que significa pues que es perfecta para aquellos a quienes les pagan en criptomonedas, contribuyan en una DAO, negocien con DEX y recopilen o acuñen NFT. La única tarjeta para todos los criptonativos. Obtenga su tarjeta, pague desde su teléfono, use su billetera y elija su criptografía. Obtenga su tarjeta y úsela de inmediato. Tiene virtual y física, que está muy interesante. Tiene además un reembolso instantáneo, tiene cashback del 0,5 al 1% en función del tier que tú ocupes. Puedes pagar en Google Pay y Apple Pay de forma nativa. Y además puedes pagar con transferencias SEPA a terceras personas, con tu IBAN personal, que esto también es muy interesante. Además es compatible con un montón de billeteras, pero también de un montón de redes, con lo cual está de lujo. Y la seguridad pues está perfectamente auditada, tiene un código auditado y sus transacciones en cadena están protegidas de hasta 50.000 euros. Y luego además para probar transacciones y demás no gasta gas, con lo cual es una opción súper interesante. Vamos a compararlas y te lo comento. Fijaros, os he hecho un cuadro. Si lo queréis, me lo pedís en la descripción y os lo puedo poner. Tenemos Gnosis Pay por un lado, Holy Hell por otro y Fiat 24 por el otro. En cuanto al tema de... Bueno, aquí os dejo los links y mi valoración es esta. Para mí la mejor es Holy Hell, seguido de Gnosis Pay y la de Fiat 24. Y la de Gnosis Pay no tiene tantas estrellas porque todavía está como en proceso y le falta incorporar nuevas cosas. Pero fijaros, en cuanto a fees, la emisión de la tarjeta, la de Gnosis Pay vale 30 euros, emitirla. La de Holy Hell vale 29, tiene una opción de 149 que es para una de metal, que tienes mejor cashback, pero poco más. Y luego tienes la Fiat 24, que es gratuita desde la SafePal App. Si lo haces desde Fiat 24 sí que tienes que comprar sus monedas y con ella pagar diferentes planes que tienen. Cuando quieres hacer una recarga, un top-up, Gnosis no te cobra nada, Holy Hell tampoco te cobra nada, ni siquiera las fees del gas y todo eso, y Fiat 24 te lo hace gratis, pero luego sí que te cobra el 1 al 0,6% según el tier que tengas, según el rango que hayas obtenido de puntos por hacer top-ups, por hacer transacciones, te van dando puntos y cuanto más la uses, más alto vas a estar en el tier, ¿no? Pues puedes llegar a pagar de 1 a 0,6. Luego tienes, por ejemplo, las transacciones dentro de la aplicación. Cuando pagas, 0 euros para Gnosis Pay, 0 euros para Holy Hell con un máximo de 100 pagos al mes. Y si te pasas de 100 pagos, pues el 101 en adelante serán 10 céntimos cada pago. Y el Fiat 24 te cobra lo que es el gas de la red Arbitrum. Luego, fees en el cajero. Mucha gente me pregunta, oye, ¿y esto puede sacarte dinero directamente de un cajero? Sí. En el caso de Gnosis Pay,
tienes a 0 euros 5 retiros o 200 euros al mes, lo que llegue antes. Y luego el fees justos lo que significa es como que después de la parte gratuita, pues un precio justo, pues ellos te cobran un 2%. Que os lo he puesto en color rojo porque es peor que, por ejemplo, Holy Hell, que sí que es cierto que te cobra 0,90, pero después no te cobra, da igual las transacciones, te va a estar cobrando 0, siempre 0,90, ¿de acuerdo? Y Fiat24 que no puedes sacar de cajero, por lo tanto un aspa. Cashback, que es cuando tú pagas, te devuelven la compra un porcentaje, como una parte como de premio, de ahorro, como lo quieras llamar. Gnosis Pay no tiene y Fiat tampoco. La que sí que tiene es Holy Hell, que tiene un 0,5 o un 1 dependiendo de la tarjeta que te hayas comprado, si la normal o la metal. En cuanto a límites, que esta es otra de las cosas que muchas veces me preguntáis. Por ejemplo, la de Gnosis Pay, para hacer pagos con tarjeta a diario tienes un límite de 8.000 euros. No puedes gastarte más de 8.000 euros cada día. Holy Hell sube esa cifra a 10.000, lo cual está muy bien, y lo lleva a 25.000 euros máximo al mes. Es decir, si te gastas 10.000 todos los días del mes son 30.000, no puedes. El máximo va a ser 25.000. En Gnosis Pay no hay límite mensual, por lo que he visto. En cambio, Fiat lo tiene bastante peor porque solo llega a 5.000 al día, con un máximo de 10.000 euros al mes. Quiero decir, 2 días que te gastes 5.000, pues ya no puedes gastar más con esa tarjeta. Después, cada transacción, es decir, por cada movimiento, puedes hacer con Gnosis Pay 5.000 euros de golpe. Podrías hacer en un día una de 5.000 y otra de 3.000, por ejemplo. O, en el caso de Holy Hell, también podrías hacer únicamente 5.000 por cada transacción. Pero, por ejemplo, podrías hacer 2 transacciones de 5.000 en un día. Y en el caso de Fiat24, tiene 5.000 para pagar con la tarjeta física, y que todavía no ha salido, y 1,6 con la contactless. ¿De acuerdo? Con lo cual tiene un límite más bajito. Luego, retiros en el cajero. Pues Gnosis Pay a diario tiene 500 y por cada transacción, por cada retiro, solamente 250. Es decir, no puedes hacer un retiro de 500 euros de golpe. En cambio, Holy Hell mola porque en principio es sin límite. El único límite lo pondría el cajero de turno, pero Holy Hell no pone límites. Y Fiat24 en principio no lo puedes sacar por un cajero. Caducidad, ninguna tiene caducidad, pero Fiat24 si no la usas, a los 6 meses te la corta. Tokens soportados, y aquí esto también es interesante, son los tokens con los que puedes cargar estas tarjetas. Por ejemplo, Gnosis Pay tienes que meterle el euro rapeado de la red de Gnosis, obviamente. Holy Hell te aguanta 11 blockchains y van a añadir 7 nuevas, con lo cual está muy bien. Tienes Matic, tienes Arbitrum, tienes Optimist, tienes varias. Incluso Gnosis también la tienes. Y por ejemplo en Fiat24 tienes que hacerlo en USDC de la red Arbitrum únicamente. Luego, ¿hay planes? Pues Gnosis no tiene planes, diferentes planes. Holy Hell no lo vamos a llamar planes, puedes pagar más por emitir una tarjeta de metal o no. Y en cambio Fiat24 sí que tiene diferentes tarifas, pero con SafePal no tienes tarifas, es una tarifa única, un acuerdo que han llegado con ellos y demás. ¿En qué países está? Pues Gnosis está en Europa y pronto va a estar en Brasil, Estados Unidos, México e Indonesia y alguna más. Holy Hell únicamente está en Europa y Fiat24 solamente está en Europa. Y en cuanto a las tarjetas, Gnosis Pay la tiene física, que es la que os he enseñado, está justo de aquí, que la puedes poner en Apple Pay y Google Pay. Lo que pasa es que todavía no es nativo. Lo van a hacer, pero todavía no es nativo. Tiene que ir a través de Cure, como hemos dicho antes. Y la virtual, curiosamente, no tienen todavía y está esperada para el Q3 del 2024. O sea que en realidad ya la van a tener. Por eso lo he puesto en amarillo. Holy Hell tiene las dos. Tiene física y tiene virtual, lo cual está muy bien. Y tiene Apple Pay y Google Pay nativo. Es decir, lo puedes configurar en tu teléfono y pagar directamente con cualquier sitio sin llevar la tarjeta detrás. Y luego en el caso de Fiat24 no tiene tarjeta física y sí que tiene virtual y puedes coger con Apple Pay, Google Pay y Samsung Pay de forma nativa. Por eso le he puesto el colorcito verde. Y como extras, Gnosis Pay tiene un NFT que es para los early adopter con diferentes beneficios, diferentes perks.
Y además tiene un NS, puedes vincular tu NS personal a la tarjeta para que te puedan hacer depósitos a ese NS, etc. Y tiene un IBAN a tu nombre suizo, lo cual está guay. Holy por su parte, tiene un IBAN de Chipre a tu nombre, también está bien. Y a diferencia de las otras, una cosa que está muy guay es que puedes hacer transferencias SEPA, tanto envío como recepción, que eso está también muy bien. Gnosis Space lo va a poner, pero todavía no lo ha puesto. Y por último, Fiat24 tiene un NFT que se utiliza para loguearte en la aplicación y luego tiene disponible cuenta business, a diferencia de las otras dos. Y el IBAN es checo y también está a tu nombre. Por lo tanto, como podéis ver, por conjunto de funcionalidades, precio, etc., de momento Holy la veo como la clara ganadora, seguida de Gnosis Pay, que en cuanto cambie lo amarillo que tenéis en pantalla, va a ponerse también a un nivel muy alto. Y Fiat24, pues ahí está, luchando, pero comparada con las otras dos, me falta como algo. Entonces, bueno, deciros que estas tarjetas las podéis utilizar con vuestras criptomonedas y pagar en euros en cualquier establecimiento físico, online o incluso sacar de cajeros. Con lo cual es una manera muy interesante para tener autocustodia de tus propios fondos y que de esa forma, pues bueno, puedas hacer un poquito más de soberanía personal. Así que si te ha gustado este vídeo, dale muchísimos likes, suscríbete y nos vemos el próximo domingo, que será muy interesante. Así que nada, nos vemos. Chao.